Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Armand y les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a hablar sobre los géneros literarios, qué son, cómo se clasifican y cuál es su origen. Así que los invito a todos a que se queden aquí conmigo a este video y que juntos aprendamos de este gran tema. Las manifestaciones artísticas de la literatura, debido a su origen y al gran contenido que se produce a lo largo de la historia, han hecho la necesidad de organizar todo esto en unos géneros, los cuales conocemos como los géneros literarios. Los géneros literarios son categorías que permiten clasificar los textos según su temática, contenido, la extensión o el tono. Además de ordenar los textos en grupos, los géneros literarios dan un marco de referencia al lector y al escritor de la obra, debido a que mantienen una estructura que los caracteriza, que los guía y que los mantiene dentro de ese marco de lectura y ese marco literario. Para hablar del origen de los géneros literarios, tenemos que remontarnos al 335 a.C., donde el filósofo griego Aristóteles, en su libro Poética, separa estos géneros en 4 partes. La primera es género épico y narrativo, la segunda género lírico, la tercera género dramático y la cuarta género didáctico. Con el paso del tiempo, los géneros y subgéneros literarios han mutado, pues la literatura evoluciona y se transforma dependiendo del entorno, y de esa razón han dejado que surjan nuevos géneros dentro de la literatura. Por eso es necesario conocer cómo se categorizan desde un comienzo para luego dimensionar la diversidad de opciones que fueron surgiendo hasta la actualidad. Veamos de manera más clara, fácil y entendible cómo se caracterizan estos géneros literarios. Entonces comencemos a observar cada uno de estos géneros y sus características, y empezamos con el género épico o narrativo, que como su nombre lo dice, narraba o contaba una historia verídica o ficticia, en especial relacionada con acontecimientos heroicos de la antigüedad. Allí predominaban temas como el nacionalismo, los sentimientos colectivos, las tradiciones, y en la actualidad a este género se le conoce como la novela. Pasamos al género lírico, que consiste ya en la descripción de las emociones y los sentimientos a través de la poesía. Esta se estructuraba en prosa o se podía estructurar también en verso, y lo principal de la poesía es que utilizaba lo que hoy conocemos como las figuras retóricas, como metáfora, comparación, y la trama de estos poemas podía ser abstracta, ya que no querían contar un cuento o contar una historia. Su propósito era hablar de un sentimiento. Pasamos al género dramático, que consiste en un diálogo entre personajes que entraban en acción en un escenario y representaban en una obra frente a la audiencia todo lo que podía suceder alrededor. Recordemos que el teatro nace en Grecia con las ionisíacas y que actualmente es una de las atracciones más grandes que tiene el arte. Pasamos al género didáctico, que consiste en una descripción donde se pretende explicar un tema con ideas para convencer a los demás, en este caso al lector. Ahí no habían figuras retóricas, no se pretendía contar una historia, nada. Solamente su objetivo era académico, enfatizaba la capacidad del escritor en convencer al lector sobre hipótesis, sobre ideas, y uno de esos recursos o uno de estos géneros es conocido como el ensayo. Aristóteles planteó varios subgéneros o categorías literarias dentro de cada género, a fin de comprender mejor a cada uno y orientar al lector sobre la temática de la obra que se dispondrá a leer. Bueno, entonces comencemos a identificar estos subtipos de géneros literarios según Aristóteles. Y él, cuando hablaba de los subgéneros épicos, se refería al cuento y la novela, entendiendo el cuento como una narración breve que contaba un inicio, un nudo y un final, con una trama no tan profunda y con un número de personajes no tan extensos. La novela sí es más extensa que el cuento, con un argumento más complejo, incluye descripciones y pensamientos de los personajes que sí son un poco más numerosos. Hablemos un poco también de lo que es lo lírico y hablemos del poema épico.
El poema épico desarrollaba una trama de emociones solemnes y formales, nacionalistas, patrióticos, y eso lo vemos en la Odisea, ¿no? Es uno de los poemas épicos más importantes de la historia. El Cantar de Gestas sí eran historias un poco más particulares, más informales y divertidas, no con unos personajes como tan estilizados dentro de la poesía épica. Los de Gestas sí eran como más próximos al pueblo. El romance lírico incluía temas variados y hasta antagónicos, veía los dos lados de la historia, hablaba sobre amoríos, sobre desengaños, guerras, y sumergían al lector como en una telenovela. Y ahí vemos el Cantar del Mío Cid, que es uno de esos poemas líricos que conocemos nosotros. Pasamos también a la canción. Pues la canción está relacionada con cuestiones amorosas y sentimientos, emociones, pues como un poema con banda sonora, por decirlo así. La oda hablaba del amor, pero de un amor profundo, un amor que exigía sacrificio, dolor. La elegía venía así con la cuestión melancólica, la desgracia, el lamento por la pérdida de un ser querido. Sí, como cuando a alguien se le despega de ese amor, entonces escribía una elegía para demostrar ese dolor. La sátira traía temas graciosos que aludían a la época y utilizaban la ironía o la burla que le hacía uno de los personajes que estaba allí dentro de esa obra. El himno, como lo conocemos hoy en día, cada país tiene un himno, y obviamente está relacionado con los sentimientos patrióticos o religiosos que identificaban a un número de personas. La comedia representaba un conflicto o una trama, pero le metían esos lapsos felices para que las personas pues pudieran sentirse atraídos. El drama era el día a día de las personas, el día a día en su familia, desengaños, problemas de trabajo, etcétera, etcétera, con ciertos intervalos cómicos para no hacerlo como tan fuerte, porque el que sigue, la tragedia, sí representaba unos conflictos trágicos relacionados con la realeza, la nobleza, los sectores del poder, y siempre terminaba con un desenlace fatal. Lo que pasó con Edipo Rey, escrita por Sófocles, que fue una de las tragedias que dio el teatro griego. Pasamos ya por último a los subgéneros didácticos. La biografía es un texto que describía la vida de una persona en especial, donde el escritor tenía que investigar acerca de esta persona, escribir cuáles fueron sus obras, etcétera, etcétera. De la biografía se desprende la autobiografía, ya usted mismo se describe y bueno, nos cuenta a nosotros quién es usted. El ensayo es un texto que se escribía en prosa, donde se pretende dar a conocer una hipótesis y defender o tumbar un tema con el uso de los argumentos. La crónica, que como su nombre lo dice, es un texto que recopila acontecimientos narrados en orden cronológico. Ahí hay como una fusión entre la literatura y el periodismo. Y la oratoria, es un discurso que se basa en la habilidad y en la elocuencia del orador para atraer la atención de un público. Es como la miel en las palabras, algo que los políticos y los líderes religiosos hacen muy bien. Vimos que estos géneros son muy completos y que en últimas todo lo que nos rodea y está escrito cuenta como literatura y está muy ligado a este tema. Pero realmente, ¿quién era Aristóteles y sobre qué trataba su obra poética? Pues en esta obra poética Aristóteles dejó plasmados estos géneros que hasta nuestros días están influyendo en el campo académico y otros más, como el artístico y el literario. Pero para entender más a Aristóteles, su vida y su obra, nuestra gran y fuerte reportera Lesa viajó en el tiempo y espacio y pudo tener una charla con Aristóteles. Él le contó todo sobre su vida, sobre su obra, sobre sus influencias y sobre la obra poética. Así que vamos a verla y aprendemos un poco más. Hola a todos, me encuentro aquí en Grecia en el siglo IV a.C. Viajé aquí con la mágica ayuda de la imaginación, buscando a uno de los más grandes maestros del pensamiento y la escritura clásica. Uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia, Aristóteles. Señor Aristóteles, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Mi querida señora, me
encuentro pletórico de felicidad y entendimiento ante las cosas más profundas de este mundo. De igual forma, feliz por tenerla aquí en mi amada iglesia. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, maestro. Es usted muy amable. Por favor, cuéntenos un poco de su vida, de su obra poética. Nací en una pequeña ciudad de Macedonia, esta gira en la que me crié durante mis primeros años. Allí, junto a mi padre, recibí enseñanzas de medicina que me sirvieron para ser uno de los mayores y primeros investigadores de la ciencia médica de la historia. Me trasladó a Atenas con 17 años para formar parte de la escuela de Platón, pero poco tiempo después rechacé gran parte de sus postulados, creando mis propios postulados. Desde la muerte de Platón, mi pensamiento fue adquiriendo mucha más fuerza. Me convertí en uno de los oradores y filósofos más destacados de la época. Mi pensamiento filosófico se desarrolló a través del análisis de obras ya publicadas. De ellas saqué mis propias conclusiones. Sabemos que fue usted quien dio inicio y creó los géneros literarios, y en nuestra época estamos muy contentos por ello. Y también tenemos entendido que ese trabajo usted lo plasmó en su obra poética. ¿Podría por favor hablarnos un poco sobre esto? Claro que sí, mi querida Fémina. Será para mí un placer explicarte esa majestuosidad de la que yo fui creador. La literatura es un mundo enorme en el cual nos encontramos diferentes caminos. Es por eso que decidí hacer un análisis, caracterización de este arte tan grande, ya que para nosotros los griegos el aprendizaje y la sabiduría es el pan de cada día. En mi obra poética, que obviamente es una de las más importantes del mundo, defino cada uno de los géneros literarios y hablo del por qué están tan caracterizados de esa manera. Son 26 capítulos llenos de sabiduría, conocimiento y discernimiento sobre la importancia de las letras en la humanidad. Hablo, por ejemplo, de que hay una poesía narrativa y una poesía dramática. Explico que es evidente que el origen general de la poesía se debió a dos causas, cada una de las cuales responde a una parte de la naturaleza humana, de nuestra naturaleza. ¡Qué interesante, maestro! Cuéntenos por favor más de esta majestuosa obra. Claro que sí, musa entre las musas. Hablo también de la tragedia, una de las cuales ustedes deben de conocer, ya al haber leído la obra de Sófocles, Edipo Rey. En un momento primigenio, la tragedia consistía fundamentalmente en improvisaciones, al igual que la comedia. Las improvisaciones que se originaban con los autores de los ditirambos. A partir de ahí, la tragedia sufrió tres cambios esenciales. El primero, el número de actores fue aumentado a 2 por escrito, quien disminuyó la importancia del coro e hizo que el diálogo o la parte hablada asumiera la misión decisiva en el drama. Como segundo punto, aparece un tercer actor y la escenografía cobra importancia. Y como tercero, la tragedia adquirió también su magnificencia. En cuanto a la comedia, yo la defino como una imitación de los hombres peor de lo que son. Es decir, una imitación fea y ridícula. Si quieren saber más sobre los otros géneros, les invito a que lean mi libro y consuman letras como si estuvieran famélicos de conocimiento. Maestro, muchas gracias por esas sabias palabras y gracias por prestarnos algunos minutos de su valioso tiempo. Y que sus dioses lo bendigan. Gracias a ti, creación de Atenea. Fue un placer que me conocieras. Bueno, me tengo que ir porque la verdad es que el último mío para el futuro sale en unos minutos, entonces chao. Y a ustedes muchas gracias. Esto fue un reporte en el tiempo. Desde Grecia, informó Alessandra Jaramillo. Mañana nos vemos en cualquier lugar del tiempo. ¡Adiós! Espero que les haya gustado el video y el tema. Recuerden que este canal es de ustedes. El propósito es aprender, que todos podamos disfrutar del maravilloso mundo de las letras y de nuestro idioma español.
No olviden suscribirse, darle like y compartir. Yo soy el profe Arman, de verdad que estoy muy agradecido. Quiero mandarle saludos a mi esposa, como siempre, a mis padres que los amo mucho, a mi compañera Nicole que está detrás de cámaras, a Giselle que nos está ayudando y a todos ustedes, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros y en especial un salón que me pidió que los saludara, son el grado 10º del Colegio Bilingüe Lancaster. Nos estamos viendo en nuestro próximo video y como dice la vendedora de Chontico, suerte es que les digo. Bye bye.